Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 y el día de hoy les vamos a hablar sobre lo que son los RPBI, es decir, los residuos peligrosos biológico-infecciosos. El equipo está conformado por Aguilera Nogués Sharon Dafne, Morin Cerón Oscar Guillermo, Zapata Martínez Dafne Paula y su servidora Peralta Lumbreras Paulina. Bueno, como primer lugar, es importante mencionar que se calcula que alrededor del mundo actualmente se generan de 30 a 40 millones de toneladas de residuos biológicos infecciosos. Estos son provenientes de lugares que prestan atención médica y esto hace que la situación cada vez ponga más alerta a las autoridades y generadores, dada la contaminación que está ocasionando en sus entornos. Dicho lo anterior, en 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que fue la primera norma para poder regular el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Su objetivo primordial de esta norma fue el de proteger al personal de la salud de estos riesgos relacionados con el manejo de los residuos, así también como poder proteger al medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos residuos dentro y fuera de las instituciones de atención médica. Por lo tanto, los residuos generados en hospitales que prestan atención médica a la salud pueden resultar peligrosos y presentar riesgos en su manejo si no hay una correcta organización. Con base en el conocimiento científico, se realizaron diversas modificaciones a los criterios para la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, asentados en la norma oficial mexicana NOM 087-ECOL SSA1 del 2002, del cual habla sobre la protección ambiental, la salud ambiental, los residuos peligrosos biológico-infecciosos, así también como su clasificación y especificaciones de manejo. Así, los residuos que en el pasado fueron considerados como peligrosos, ahora dejan de ser considerados como tales y pueden ser manejados como basura común. Eso trae como una consecuencia lo que fue la disminución del gasto por el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Dicho esto, el ser humano y sus excretas y lo que son sus secreciones, estuvimos en cualquier sitio donde se los genere, ya sea en el hogar, en algún centro de trabajo, en algún centro médico como son hospitales, etcétera. Esto significa que las excretas, como puede ser la orina, algún flujo menstrual, etcétera, de algún paciente sean idénticos estando en casa o en el hospital. Por lo tanto, no hay que darles un manejo diferente al que se les debe dar en casa. Como tal, la definición de residuos peligrosos biológico-infecciosos son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y el ambiente. ¿Pero qué son los agentes biológico-infecciosos? La norma señala como un agente biológico infeccioso a cualquier organismo que sea capaz de producir una enfermedad y para ello se requiere que el organismo tenga capacidad de producir daño y que esté en una concentración suficiente en un ambiente propicio y que éste tenga una vía de entrada y esté en contacto con una persona susceptible. Como ya mencioné, para que un microorganismo sea considerado un agente biológico infeccioso, debe estar en una concentración suficiente, es decir, un inóculo, en un ambiente propicio, es decir, la supervivencia, en presencia de una vía de entrada y en un hospedero susceptible. Dentro de las principales características de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, tenemos que son agentes biológicos, son potencialmente infecciosos, representan un riesgo para la salud y el ambiente y tienen la capacidad de desencadenar enfermedades. Por lo tanto, los desechos como pueden ser pañales, toallas femeninas, condones, etcétera, que no sean sospechosos de algún paciente que tenga alguna enfermedad infectocontagiosa, como pacientes traumatizados, mujeres en trabajo de parto o enfermedades crónicas degenerativas, no deben ser consideradas residuos peligrosos biológico-infecciosos. Por otro lado, la cantidad de sangre o fluido corporal en el material de curación es un determinante para poder ser considerado como peligroso. Por lo tanto, solo los materiales de curación que estén empapados, saturados o goteando, alguno de estos fluidos debe ser considerados como residuos peligrosos biológico-infecciosos. El control de los residuos peligrosos biológico-infecciosos nace a partir del conocimiento del daño que puede ocasionar difundiéndose en el ambiente y esto puede ocasionar grandes problemas de salud gracias a la debida presencia de los agentes infecciosos, ya que las enfermedades infecciosas se propagan debido a la interacción entre los agentes infecciosos patógenos y los individuos susceptibles. Dentro del personal de principal riesgo encontramos el personal médico, de enfermería, laboratorio, ambulancias y limpieza, también pacientes en establecimientos de asistencia o con cuidado domiciliario, trabajadores de servicio de apoyo, usuarios finales que hagan un uso inadecuado de estos residuos y por último trabajadores que manipulen los residuos
fuera del hospital. Es importante este conocimiento de estos conceptos por parte del personal de salud, ya que esto evitará precipitaciones equivocadas y permitirá una clasificación adecuada de la basura generada dentro de los residuos. Hola, buenas tardes. Yo soy Oscar Morín y les voy a dar la continuación a nuestro tema, que es residuos peligrosos biológico-infecciosos. Primero comenzaremos con la diapositiva de la norma oficial mexicana. Bueno, en esta primera diapositiva tenemos lo que es la norma oficial mexicana, que nos va a hablar sobre este tipo de residuos. Básicamente nos va a hablar sobre la clasificación y cuáles son las especificaciones de cómo manejar este tipo de residuos, ya que no van a poder ser manejados de una manera cotidiana, ¿no? O sea, no vamos a poder tirarlos al bote de basura y ya. No, ¿por qué? Porque estos residuos van a tener agentes biológico-infecciosos y estos agentes son organismos que van a ser capaces de producirnos alguna enfermedad muy peligrosa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en México tenemos muchísimas instituciones. En estas instituciones de atención médica principalmente, en el desarrollo de sus actividades de día a día, van a generar de una manera inevitable residuos peligrosos. Al igual que igual en casa, ¿no? A lo mejor algún familiar, cualquier persona podemos algún día utilizar alguna jeringa, alguna lanceta y la vamos a tirar. Y este tipo de residuos, si nuestro paciente o nuestro familiar tiene alguna enfermedad, no vamos a poderla desechar de una manera normal, como día a día, como es lo que decía anteriormente. En México vamos a tener un estimado de alrededor de 69,000 toneladas por año que se tiran de este tipo de residuos, y eso considerando nada más instituciones de atención médica, sin contar algunas clínicas en farmacias o en nuestro hogar. Eh, a partir de cada cama que va a producir 1,5 kilogramos al día. Esto quiere decir más o menos aproximadamente 189 toneladas por día se tira de este tipo de residuos. En residuos generales, basura médica general, se originan que son 480 toneladas por día de basura médica en México. 150 van a comprender que son residuos peligrosos biológico-infecciosos y 120, que más o menos va a ser el 80%, son tratadas y manejadas de una manera adecuada. Al no ser tratados de una manera adecuada, el riesgo ocupacional del personal del sector de salud, principalmente, al estar expuesto a accidentes con este tipo de material que contiene restos de sangre infectada, va a ser principalmente más que nada, con virus de la hepatitis B, hepatitis C o virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH. Eh, estas infecciones, estos virus, van a tener su porcentaje. El de la hepatitis B va a ser del 6 al 30%. Hepatitis C va a ser aproximadamente el 1,8% de infección y el VIH va a ser aproximadamente el 0,3%. En la siguiente diapositiva, por favor. Ok, como decía anteriormente, el 20% de estos residuos no van a ser manejados de una manera adecuada. Entonces, vamos a tener problemas identificados por el mal manejo de estos residuos. ¿Cuáles van a ser? Lesiones infecciosas del personal. Principalmente, bueno, en un rato les voy a explicar qué tipo de residuos tenemos que son peligrosos. Pero regresando aquí, lesiones infecciosas del personal, tenemos que va a ser principalmente por objetos punzocortantes, o lancetas, agujas, cualquiera. Obviamente que tenga alguna cierta cantidad de sangre que esté infectada, ¿no? O que no esté esterilizada, cualquier cosa. Eh, Tenemos riesgos de infección fuera de los hospitales para el personal que manipula los residuos sólidos, los que recuperan materiales de la basura y el público en general. ¿Esto por qué? Porque al ser
el transporte que va a ser del hospital al almacén donde se va a tirar este tipo de residuos va a ser incorrecto. O tal vez el lugar donde se van a tirar, como son botes o bolsas de basura, no son adecuados, no son manipulados incluso, porque el personal que tiene que tirar este tipo de residuos eh, tiene que ser personal que esté capacitado y que más que nada que esté informado de lo que va a hacer. Y por último, tenemos infecciones nosocomiales de los pacientes debido a una manipulación deficiente de desechos, falta de programas de control, que es como lo que decía, de la infección o de la bioseguridad, entre otras. Y bueno, como aquí al final dice, el grupo más expuesto son los trabajadores. Eso siempre va a ser los trabajadores que tenemos en el área de la salud, en las instituciones de atención médica, van a ser los que van a estar más propensos a tener alguna herida que los vaya a infectar por estos residuos. En la siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí tenemos los ejemplos de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. En primer lugar, pusimos la sangre. La sangre y los componentes de esta puede ser solo en su forma líquida, no puede ser en forma ya coagulada o seca, así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante. En el número 2 tenemos cultivos. Pueden ser cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos. Estos cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológico-infecciosos, pueden ser igual utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar, ¿no? Cultivos de agentes biológico-infecciosos. En el 3 tenemos patológicos. En los patológicos, como podemos observar en la imagen, pueden ser tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, alguna cirugía o algún otro tipo, ¿no?, de intervención quirúrgica. Eh, en el número 4 tenemos residuos no anatómicos. ¿A qué nos referimos con residuos no anatómicos? Recipientes desechables que contengan sangre líquida, que contengan la sangre en una gran cantidad y que esté fresca, porque muchas veces vamos a observar que hay materiales residuos que nada más tienen pequeñas manchas de sangre, pero ya está seca. Estos no se van a considerar residuos peligrosos biológico-infecciosos. Solo estos que contengan sangre líquida, materiales pueden ser materiales de curación, que estén empapados, saturados, como les digo, que estén goteando de sangre, o no solo de sangre, o cualquiera de cualquier fluido corporal, puede ser líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo o líquido peritoneal. Eh, y por último, tenemos los objetos punzocortantes. Estos, bueno, son que han estado en contacto con personas o con las muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento. Pueden ser tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura incluso, y hasta para tatuajes, ¿no? Ha habido muchos casos de que cuando una persona se tatúa sale infectada. Bisturís y estiletes de catéter también pueden ser. En la siguiente diapositiva, por favor. Ok, en esta diapositiva tenemos todos los procesos, todos los pasos, más bien, todos los pasos del proceso del manejo adecuado de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. El paso número 1, que es el que les voy a explicar yo, es la identificación de los residuos. El paso número 2, envasado de los residuos generados. Paso número 3, almacenamiento temporal.
El paso número 4, recolección y transporte externo. Paso número 5, el tratamiento. Y el paso número 6, que es la disposición final. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Tenemos identificación de los residuos. Antes que nada, hay que identificar qué tipo de residuo tenemos, que son los tipos de residuos, son los que anteriormente les mencioné. ¿Para qué queremos esta correcta identificación? Para un posterior envasado. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a envasar los residuos, van a tener que ser en específicos envases o bolsas de cierto color. Eso es un paso siguiente que una de mis compañeras les va a explicar. La separación de los residuos se debe de realizar de acuerdo a su estado físico, ya sea líquido o sólido, y su tipo, como se los indico a continuación. Son objetos punzocortantes, que ya se los mencioné, residuos no anatómicos, que pueden ser como gasas, torundas, que estén empapadas o goteando de líquidos corporales, eh, pueden ser patológicos, placentas, piezas anatómicas que no se encuentren en formol. Eso hay que tenerlo mm, muy aprendido, porque si un tejido o parte del cuerpo está en formol, no se considera residuo peligroso biológico infeccioso. Entonces, solo placentas o piezas anatómicas que no se encuentren en formol. Después tenemos sangre líquida y sus derivados, como se los mencioné anteriormente, y utensilios desechables utilizados para contener o transferir, este, mezclar algún cultivo de agente biológico infeccioso. En la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí les puse los que no se consideran residuos peligrosos biológico infecciosos. Muchas veces en laboratorios, en hospitales, en muchos lados, vamos a ver que hay personas que van a estar tirando material sin tener que tirarlo. Este es el ejemplo del material de vidrio, ¿no? Que son como los matraces, pipetas, que aunque hayan estado tal vez en algún contacto con algún tipo de sangre que estuvo infectada, pues no es necesario tirarlo, ¿no? Porque estos se pueden lavar, no es necesario tirarlo. Gasas con sangre seca o solo manchada es lo que les mencionaba anteriormente, o sea, si solo es alguna mancha o ya está seca la sangre, no va a pasar nada, lo podemos tirar de una forma normal, higiénica, ¿no? Muestras de orina y excremento tampoco van a ser necesarios, no son residuos peligrosos. Tejidos en formol, también es lo que les decía anteriormente, y desechos que no sean sospechosos de alguna enfermedad y infecto contagiosa. ¿Esto por qué lo puse? Perdón. Porque muchas veces en casa, por ejemplo, tenemos un familiar que se necesita tomar la sangre constantemente y la lanceta tal vez no la vamos a tirar en un recipiente específico, ¿no? No le vamos a dar su envasado específico, pero sabemos que ese familiar nuestro no tiene alguna infección, o sea, no nos va a provocar nada, tal vez nada más un corte, entonces se puede tirar de una forma adecuada. Pueden ser incluso hasta los condones, ¿no? Si sabemos que la persona con la que tuvimos relaciones no tiene alguna infección, lo podemos tirar de una forma adecuada sin tener que tirarlo en los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Buenas tardes, mi nombre es Dafne Paola Zapata Martínez y yo les voy a hablar acerca del paso 2 y este se va a tratar acerca del envasado de los residuos generados. Para empezar, una vez que ya se han identificado los residuos, se van a separar de acuerdo al tipo y estado físico. Estos deberán ser envasados de acuerdo a la siguiente tabla que a continuación se las voy a explicar. Y la razón para usar diferentes recipientes para diferentes RPBI es porque distintos residuos tienen diferentes procesos en su disposición final.
Para empezar, esta es la tabla y está dividida en 3 columnas, que como ya lo había mencionado, está el tipo de residuos, estado físico, envasado y color. En los tipos de residuos encontramos los punzocortantes. Aquí entraría lo que son agujas de jeringas desechables, navajas, lancetas, agujas de sutura, bisturís y estiletes de catéter. Aquí no va a entrar el material de vidrio que esté roto. Estas se encuentran en un estado físico, por lo tanto van a estar en recipientes rígidos de polipropileno de color rojo. El siguiente son los no anatómicos y aquí van a entrar los materiales de curación que se encuentren empapados en sangre o líquidos corporales. Su estado físico es sólido y se van a encontrar en bolsas de plástico rojo. El siguiente son los materiales desechables que contengan secreciones pulmonares de pacientes sospechosos de tuberculosis o sospecha, diagnóstico de fiebres hemorrágicas o enfermedades emergentes. Su estado físico es sólido y se van a encontrar en bolsas de plástico, bueno, se van a colocar en bolsas de plástico de color rojo. El siguiente son los patológicos y aquí entraría lo que son placentas, partes de tejido humano y partes del cuerpo. Y su estado es sólido y se van a colocar en bolsas de plástico de color amarillo. Los siguientes son sangre líquida y sus derivadas. Aquí no se va a incluir lo que es la sangre seca. Su estado físico es líquido y se va a poner en un recipiente hermético de color rojo. También aquí en tipos de residuos se van a encontrar lo que son las muestras para análisis de laboratorio. Aquí se va excluir la orina y excremento. Su estado físico es líquido y se va a poner en un recipiente hermético de color amarillo. Los siguientes son los materiales desechables que han sido usados para el cultivo de agentes infecciosos. Estos se encuentran en estado sólido y se van a colocar en bolsas de plástico de color rojo. Sus fluidos corporales, eh, aquí entrarían los líquidos, líquido sinovial, pericárdico, pleural, cefalorraquídeo y peritoneal. Su estado físico es líquido y se va a poner en un recipiente hermético de color rojo. En la siguiente tabla se va a poner, bueno, se encuentra el personal involucrado, los responsables y las tareas y responsabilidades de las personas. Aquí en personal involucrado se va a encontrar lo que son médicos, enfermeras, personal del laboratorio, odontólogos. Los responsables son el personal profesional y técnico que como resultado de un procedimiento se generó ese residuo. Y por último están las tareas y responsabilidades en general, que sería envasar los residuos de acuerdo con sus características en las bolsas y recipientes como lo indica la norma y en el mismo lugar donde se generan. La siguiente es conocer las acciones básicas de seguridad en caso de explosión accidental. Y por último tenemos poner en práctica las precauciones estándar. Aquí también se va a encontrar en personas involucradas, va a estar el personal de limpieza que se va a encargar de ponerle el nombre de la bolsa roja con los residuos indicando la fecha, servicio generador y turno. La va a poner en el cuarto séptico, que es donde la almacena, para su traslado al otro almacén temporal. Asimismo, aquí se va a recolectar las bolsas rojas donde se encuentren donde se encuentren envasados los residuos del grupo de los RPBI, que no debe ser trasvasado por los residuos, ni se debe reutilizar las bolsas ya instaladas. Y también aquí se encuentra el personal de limpieza y recolección interna. Estas personas tienen que portar su equipo de protección personal completo antes del inicio de sus actividades. El equipo consiste en un uniforme completo donde se van a utilizar guantes de látex y cubrebocas para el desarrollo de los trabajos de recolección de residuos peligrosos. El siguiente es el personal generador el personal generador y aquí van a entrar lo que son químicos y técnicos de laboratorio. Aquí se va a identificar los materiales desechables que se han utilizado durante los trabajos.
Una vez realizados los procedimientos del procesamiento de las muestras con los cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, deberán ser dispuestos como residuos peligrosos biológicos infecciosos desde el momento de su generación dentro de las bolsas rojas ubicadas en el servicio. El siguiente paso es el paso 3 y aquí voy a hablar acerca del almacenamiento temporal. Aquí, para evitar que los RPBI se mezclen con la basura común, se debe de preestablecer un sitio para el almacenamiento temporal de los RPBI que deberán almacenarse en contenedores con tapa y permanecer cerrados todo el tiempo. No debe de haber residuos tirados en los alrededores de los contenedores. Los RPBI deberán almacenarse en contenedores con tapa y permanecer cerrados todo el tiempo. También no debe de haber residuos tirados en los alrededores de los contenedores. También es importante mencionar que el área de almacenamiento está claramente señalizada y que los contenedores están identificados según el tipo de residuo que contenga. La norma establece que los tiempos máximos de almacenamiento, de acuerdo al tipo de unidad médica, son hospitales con 1 a 5 camas por 30 días, hospitales con 6 a 60 camas por 15 días y hospitales con más de 60 camas durante 7 días. En esta tablita les vuelvo a mostrar el personal que está involucrado, los responsables y las tareas y responsabilidades en general. Aquí el personal que está involucrado es el personal de intendencia. Los responsables son el jefe de personal de intendencia y el responsable del almacén temporal. En tareas y responsabilidades en general, deben usar el equipo de protección personal adecuado y seguir los métodos de manejo que les han indicado. También se debe colocar los recipientes y bolsas en los lugares previamente asignados y de una manera ordenada. También se debe aplicar las acciones básicas en caso de un derrame o exposición accidental. El siguiente es verificar que los recipientes cuenten con la etiqueta que identifica estos residuos y que están bien cerrados. Y por último, se tiene que llenar el formato de entrega de recepción para llevar el control de los mismos. El personal encargado de recolectar los residuos dentro del hospital tiene que estar protegido con el equipo necesario, así como también capacitado en su manejo y conocer los riesgos que implica su trabajo. Debe respetarse la ruta preestablecida para el traslado de los residuos para que esto se lleve a cabo de una forma segura y rápida hasta el área de almacenamiento temporal, evitando pasar por la sala de espera o en horarios de comida de los pacientes. Los carros manuales de transporte de residuos no deberán rebasar su capacidad de carga para evitar que los residuos se caigan y se dispersen. Estos carros deben lavarse a diario con agua y jabón para garantizar las condiciones higiénicas. También aquí se me olvidó mencionarles que el personal de recolección interna tiene una ruta de recolección que suspende el servicio del elevador para el resto del público e indica que será utilizado para el traslado de los residuos mediante el letrero que indica servicio suspendido por recolección del RPBI. Este se dirige hacia el lugar de concentración de residuos y realiza el retiro de las bolsas rojas que se encuentran previamente con su nombre por el personal de limpieza del servicio generador. Las traslada y las deposita en el carrito de recolección interna y sigue la ruta de recolección establecida hacia el área de almacenamiento temporal. También otra persona involucrada aquí es el personal de limpieza y de enfermería. Aquí van a colocar en los botes los insumos necesarios para el envasado de los residuos patológicos que se generen en el servicio. Y por último tenemos el personal generador de área médica. Aquí se va a aplicar el procedimiento quirúrgico. Aquí se entrega la pieza, resto anatómico o placenta a la enfermera al término del acto quirúrgico. En caso de que el anatómico o placenta se tenga que enviar para su estudio patológico, se deposita dentro de la caja plástica y es resguardado para su posterior envío al departamento de patología. Si el resto de este anatómico placenta retirado durante el procedimiento quirúrgico o alumbramiento se destinatara por residuo, entonces deberá ser envasado directamente a la bolsa amarilla
al momento de su generación. No se deberán mezclar otro tipo de residuos con los considerados del tipo patológico. Esto sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañera. Buen día, profesor y compañeros. Yo soy Sharon Dafne Aguilera Nogués y yo voy a continuar hablando sobre el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, el paso 4, 5 y 6. Y para comenzar les voy a hablar sobre el paso 4. Este lo vamos a dividir como en dos partes, ya que existe la recolección y transporte interno y también la recolección y transporte externo. Pero bueno, primeramente les voy a hablar de la recolección y transporte interno. Y en esta fase lo que se plantea es retirar los residuos de las áreas de generación y concentrarlas en un área de resguardo de almacenaje temporal. Y este almacenaje y control tiene que estar a cargo del personal que se encuentre como responsable de estos residuos peligrosos biológico-infecciosos que se encuentran en cada unidad operativa. Y esta misma persona o este mismo conjunto de personas son las mismas que deben de realizar el control del almacenamiento de dichos residuos. Y el traslado de los residuos peligrosos biológico-infecciosos hacia el área de almacenamiento temporal tiene que ser efectuada siguiendo una ruta interna, o sea, ya tiene que estar bien planteada, en la cual se tiene que evitar el paso por áreas que estén muy concurridas, además de ser una zona que tiene que estar ajena al acceso de los pacientes y de sus familiares, esto para evitar cualquier infección o cualquier percance que pueda poner en riesgo a todas las personas que se encuentren en el hospital. Bueno, ¿y qué tiene que saber el personal que recolecta los residuos? En este listado podemos ver que, pues, uno, tienen que conocer cuáles son los distintos tipos de residuos que se van a generar en el hospital, tales como la basura municipal, los residuos peligrosos biológico-infecciosos, residuos químicos peligrosos, residuos de reactivos químicos o medicamentos caducos. También tienen que conocer los diferentes envases para cada tipo de residuo. Igualmente tienen que saber cuál es el manejo para cada tipo de residuo, el equipo de protección que se tiene que usar y tienen que cumplir con él, bueno, tienen que cumplir con respecto a que lo porten de manera eficiente. También tienen que aprender cuál es el procedimiento para la recolección. Y también es bastante importante que la recolección se realice una o dos veces al día cuando estén al 80% de su capacidad. Las bolsas de recolección o los envases no deben de llenarse a más del 80%. Igual tenemos que tomar en cuenta que hay que cerrar muy bien las bolsas con un mecanismo de amarre seguro que evite que los residuos salgan. Esto puede ser por medio de nudos, cintas adhesivas, pero que sean eficientes y que eviten el derrame o que salgan estos residuos. También tenemos que tomar en cuenta que la basura común se va a colocar en botes o bolsas de plástico de cualquier color que no sea rojo o amarillo para evitar confusiones y que haya un revoltijo de residuos que después pueda ocasionar algún accidente o alguna catástrofe de cierta manera en la salud. Em, También el transporte de los residuos peligrosos biológico-infecciosos va a implicar riesgos para el personal y también para los pacientes. Por ello, tenemos que tener ya una ruta preestablecida para que podamos trasladar a los residuos de una manera más segura y rápida. Esto desde las áreas donde se generan hasta el área de almacenamiento temporal, evitando pasar así por las salas de espera o en horarios de comidas de pacientes, porque pues es cuando hay más concurrencia de gente, sería irresponsable. Y también si la unidad médica cuenta con carros manuales que apoyen a transportar los residuos, estos no tienen que rebasar nunca su capacidad de carga para evitar que los residuos se caigan de los carros y se dispersen durante todo el recorrido, y pues tienen que mantenerse constantemente lavándolos, de hecho de manera diaria, con agua y jabón para que las condiciones higiénicas sean garantizadas. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo la recolección y transporte interno? Bueno, pues hay múltiples protocolos y hay múltiples procedimientos para llevar a cabo este tipo de recolección y transporte, pero la metodología, aunque sean instituciones diferentes,
siempre es parecida y usualmente se empieza con el personal de limpieza y o enfermería, quienes van a estar a cargo de colocar en los botes los insumos necesarios para poder envasar los residuos patológicos que han sido generados durante el servicio. Y luego, lo que más varía en este tipo de protocolos o metodologías van a ser el personal generador. ¿Por qué? Porque hay distintas áreas en los hospitales donde se empiezan a generar estos residuos y dependiendo del área en el que estés y dependiendo del procedimiento que haya sido elaborado y los residuos que estés obteniendo, vas a tener que desarrollar una tarea diferente. Por poner un ejemplo, tenemos a los químicos y técnicos en laboratorio. Ellos que tendrían que ejecutar como tareas, pues primeramente tendrían que identificar los materiales desechables que fueron utilizados durante sus trabajos y una vez realizados sus procedimientos de procesamiento de muestras con cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, ellos deberán disponer de los residuos peligrosos biológico-infecciosos desde el momento de su generación dentro de las bolsas rojas ubicadas en el servicio. También lo que van a efectuar consecuentemente va a ser que van a efectuar un método de lavado de material de laboratorio solo en caso de que este material utilizado en el desarrollo sea reutilizable, si no, pues igualmente tendrán que ejecutar un procedimiento para desecharlos también. Y, por ejemplo, si hablamos como personal generador al área médica, pues primero lo que van a hacer es que van a aplicar el procedimiento quirúrgico y ya después van a entregar la pieza, resto anatómico o la placenta en su caso a la enfermera al término de este acto. Y en caso de que este resto anatómico o placenta se tenga que enviar para su estudio patológico, este va a ser depositado dentro de una caja plástica y va a ser resguardado para su posterior envío al departamento de patología. Si este resto anatómico o placenta que fue retirado durante pues todo el procedimiento no va a ser destinado a ningún área, solo será destinado como un residuo, entonces este deberá ser envasado directamente en las bolsas amarillas al momento de su generación. Y también tenemos que tomar en cuenta que estas no deben ser mezcladas con otro tipo de residuos y menos si son considerados de tipo patológico. Poniendo otro ejemplo, tenemos como personal generador al área de enfermería, ¿no? Entonces, ellos lo que van a tener que hacer como tarea es que principalmente van a tener que envasar dentro de una bolsa de color amarillo el residuo patológico o la placenta que hayan retirado. Y en caso de no ser enviado al estudio en una área patológica, pues va a ser depositado en el bote ubicado dentro del cuarto séptico. También otro ejemplo son los patólogos. Ellos van a tener como tareas principales envasar en una bolsa amarilla ubicada dentro de la sala de patología el resto anatómico o placenta que fue colocada en la caja plástica y que se va a destinar como residuo una vez que ya realizaron y concluyeron sus estudios anatómico-patológicos. También otro ejemplo sería los químico-técnicos. Ellos, por ejemplo, van a realizar el estudio citológico, microbiológico, histológico o el que sea que tengan que realizar a la muestra que recibieron. Y el sobrante de esta muestra entregada para su análisis va a ser envasado dentro de las bolsas amarillas como un residuo de tipo patológico. O sea que el personal generador pues tendrá distintas tareas dependiendo del área y dependiendo del residuo que estén generando. Después, otra vez va a intervenir el personal de limpieza y ellos van a tener que apoyarnos a recolectar las bolsas amarillas con los residuos de las muestras biológicas. Los van a amarrar y las van a trasladar hacia un bote, el cual va a estar ubicado en un cuarto séptico. Y en este se va a encontrar una bolsa, la cual va a tener una mayor capacidad, que nos va a servir para concentrar la totalidad de los residuos que son retirados durante el servicio generador. Y hay que tener en cuenta que para esto no se deben reutilizar las bolsas que ya están instaladas ni efectuar trasvasados. La recolección interna de los residuos tiene que ser realizada en los horarios establecidos o de acuerdo a las necesidades que tiene nuestro servicio generador. Después se va a rotular la bolsa amarilla que contiene los residuos indicando la fecha y su servicio generador. Y también hay que tomar muy en cuenta que nuestro personal de limpieza tiene que portar su equipo de protección personal completo antes del inicio de cualquier actividad. Y este equipo va a consistir en su uniforme completo, guantes de látex y cubrebocas.
Ahora quienes van a intervenir van a ser el personal de recolección interna y el personal de limpieza que esté asignada a determinado servicio. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Es que van a seguir la ruta de recolección interna que ya está establecida. Primeramente, lo que se hace usualmente es que se suspende el servicio de los elevadores para el resto del público y se va a indicar que esto será utilizado para el traslado de los residuos. Y usualmente también es usado un letrero que indica el servicio está suspendido por la recolección de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y bueno, siguiendo con la ruta establecida, se van a dirigir hacia el lugar de concentración de los residuos y van a realizar el retiro de las bolsas amarillas que van a contener los residuos de las muestras biológicas. Y estas van a ser trasladadas hacia un carrito de recolección interna y van a seguir esta ruta hasta el área de almacenamiento temporal. Y tenemos que tomar en cuenta que la recolección interna de estos residuos tiene que ser realizada durante los horarios de acuerdo a cada servicio generador. Y bueno, al realizar el pesado de las bolsas con los residuos retirados, una vez llevados los residuos hacia el área de almacenamiento temporal, se les debe registrar en una bitácora de entradas y salidas. Em, Esto diciendo qué tipo de residuo es y el servicio de donde fue generado. Y al menos para los residuos patológicos, usualmente lo que se hace es mantenerlos en refrigeración para que se mantengan a una temperatura no mayor a los 4 grados centígrados. Para los demás residuos, pues dependiendo del tratamiento que cada uno necesite, se refrigerará o no. Pero si no, pues se va a esperar en el área de almacenamiento temporal hasta que llegue un vehículo el cual los va a transportar hacia su tratamiento y disposición final. Y también tenemos que tomar en cuenta que pues aunque no sean residuos de patología, no tenemos que dejarlos expuestos o sin refrigeración o en el piso. Bueno, durante el desarrollo les hablé sobre el almacenamiento temporal, pero en sí, ¿qué es el área de almacenamiento temporal? Pues bueno, los residuos que son recolectados en las unidades operativas van a ser depositados en el área de almacenaje temporal de los residuos y los residuos de esta área serán almacenados temporalmente hasta ser entregados a una empresa de recolección externa para su traslado e incineración o el destino que tenga cada uno de estos residuos. Y en caso de no contar con un área en específico de almacenamiento temporal debido a las condiciones de cada inmueble o institución, pues los contenedores se podrían ubicar en un lugar dentro de las instalaciones, obviamente tratando de que no sea en un área de pacientes o de concurrencia porque sería muy irresponsable y de tal manera que no obstruyan las vías de acceso o que pongan en riesgo la salud o el ambiente para nuestros pacientes o sus familiares o para el mismo personal de la unidad o la institución. Ahora vamos con la otra parte de nuestro paso 4, la cual es la recolección y transporte externo. Y en esta etapa lo que va a suceder es que los residuos van a ser entregados a una empresa de recolección y de transporte externo que esté especializada y autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, Semarnat, y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y el transporte de estos residuos tiene que realizarse en vehículos o usualmente es realizado en vehículos con caja cerrada hermética que cuenten con sistemas de captación de escurrimientos y mecanismos de carga. Y también tienen que contar con un sistema de enfriamiento para poder mantener a los residuos a una temperatura que no sea mayor a los 4 grados centígrados. E incluso si la unidad médica cuenta con carros manuales para poder transportar estos residuos, estos no deben rebasar su capacidad de carga para evitar que los residuos se caigan de los autos, se dispersen durante su recorrido o causen cualquier tipo de incidente. Y estos carros manuales tienen que ser lavados diario con agua y jabón para garantizar sus condiciones higiénicas. Bueno, y ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo la recolección y el transporte externo de estos residuos? Pues se dice que la entrega va a estar acompañada por una copia de manifiesto de entrega, transporte y recepción de los residuos peligrosos, y este mismo tiene que ser emitido por la empresa de recolección, en el cual se tienen que cerciorar que se integran todos los datos del peso de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, además de asentar el nombre completo y la firma de quien está realizando la entrega de estos residuos,
así como el respectivo sello de las unidades operativas y la fecha en la que se está realizando esta recolección. Y una vez que los residuos son entregados al personal de transporte y que se reciba la copia del manifiesto correspondiente, ellos van a continuar con el procedimiento como empresa recolectora para tener la disposición final en la planta de tratamiento para incinerar o para tratar de cierta manera cada uno de los desechos que se están otorgando. Y el documento original del manifiesto de recolección de los residuos peligrosos biológico-infecciosos será entregado de manera central a un departamento de hospitalización y de proyectos clínicos, quienes usarán el seguimiento administrativo de las recolecciones realizadas a las unidades operativas, y así se van a verificar que se encuentren en correcto estado de acuerdo a los lineamientos normativos que estén vigentes. Posteriormente, van a resguardarse estos manifiestos originales durante todo un año lectivo para que al contar con todos los manifiestos de enero a diciembre del año en vigor, se vaya a realizar un único envío anual de los manifiestos originales a cada unidad operativa para su resguardo como normativamente requieren tenerlas, con los datos, el sello de la empresa que realiza la disposición final o incineración. Y con dichos requisitos cumplidos se va a contar con el documento oficial que ampare el correcto manejo de los residuos. Ahora vamos con el paso número 5, el tratamiento. Y vaya la redundancia, es la manera en la que vamos a tratar por medio de diferentes procesos los residuos para que estos puedan desecharse de manera más fácil y sencilla al final. Y bueno, en varias instituciones de salud se puede realizar el tratamiento final de los residuos dentro de la misma unidad médica, y la forma más limpia y barata es usando un autoclave, excepto para los punzocortantes y para las partes del cuerpo. Y para lograr la desinfección, se van a colocar las bolsas rojas resistentes al calor húmedo, bien cerradas en el autoclave a 121 grados centígrados, con 15 libras de presión durante 30 minutos. Y en este caso, las cajas de Petri desechables y otros dispositivos de plástico utilizados en el laboratorio quedan irreconocibles, o sea, totalmente trituradas. Y una vez estériles e irreconocibles, se puede disponer de ellas como una basura común y pues ahora sí deshacerse por completo de ellas. Pero, ¿cómo se va a dar este tratamiento? Bueno, estos deben ser tratados por métodos físicos o químicos que nos vayan a garantizar la eliminación de los microorganismos patógenos y deben hacerse irreconocibles para que se pueda disponer de ellos al final en sitios que sean autorizados, como los basureros. Y bueno, ¿qué se va a entender como un tratamiento físico? ¿Cuál es el objetivo? Pues va a ser la desinfección térmica húmeda, como la esterilización, los microondas o radioondas. También vamos a tener un tratamiento químico, bueno, no uno, hay varios, pero en esto se promueve la inactivación mediante el uso de desinfectantes químicos. También vamos a tener lo que es la trituración, y este está hecho con la finalidad de evitar el reuso o el reciclaje de estos residuos ya tratados. Estos son triturados para poder cumplir con la condición de ser irreconocibles y de poder disponerse de ellos ya al final en los lugares que son autorizados. Y también vamos a tener el tratamiento de residuos patológicos y el tratamiento de los residuos no anatómicos y punzocortantes. Y para eso encontré un esquemita muy bueno en el cual nos explica. Aquí se encuentran los residuos peligrosos biológico-infecciosos que, por ejemplo, son provenientes de la Facultad de Ciencias Químicas. Y entonces estamos en el proceso de recolección y transporte externo y vamos a pasar aquí. Y de ahí ya se dividen los caminitos. Uno, pues es para los residuos patológicos y estos se van a almacenar. Después de su almacenamiento, van a ser incinerados. Y después de ser incinerados van a quedar como cenizas, lo cual los hace pues residuos que ya no son peligrosos y se puede disponer finalmente de ellos. Y también vamos a tener el almacenamiento de los no anatómicos, y después estos van a recibir un tratamiento físico o químico como los que les mencioné anteriormente. Después estos pues van a ser residuos no peligrosos, los cuales ya van a poder ser triturados de manera eficiente y van a poder llegar a la disposición final y pues deshacerse de ellos en los lugares que son autorizados.
Y ahora vamos con el último paso, que es el paso 6, que es la disposición final. Y esta se hace a través de empresas autorizadas tanto para su transportación fuera de la planta, así como para su reciclaje, incineración o cualquier otro método utilizado para el manejo final. Y los residuos peligrosos biológico-infecciosos que hayan sido tratados podrán disponerse en los camiones recolectores de basura común, ya que quedan irreconocibles y ya no hay mayor problema para desecharlos de manera normal, mientras que los residuos peligrosos biológico-infecciosos que no hayan recibido un buen tratamiento o sin tratamiento deberán enviarse a las empresas recolectoras autorizadas, como les mencionaba en el paso 4. Como conclusión, decimos que los residuos peligrosos biológico-infecciosos pueden representar un riesgo de salud para la población afuera y adentro de las instituciones de salud, por lo que es necesario aprender sobre el manejo adecuado de los mismos, así como a los riesgos a los que se puede estar expuesto. El manejo inadecuado por parte de alguno de los involucrados durante este proceso aumenta el riesgo para las personas en los pasos subsiguientes de la cadena, así como para la población general y también para el medio ambiente. Gracias por su atención.